Lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada Ki Jai. Tercer canto, capítulo 21, conversación entre Manu y Kardama. Estamos en el texto 30, llegamos ayer al texto 30, donde el Señor le dice a Kardama Muni: con el corazón limpio por haber cumplido mi orden correctamente, cediéndome los frutos de todos tus actos, finalmente me alcanzarás. ¿Se recuerdan lo que pasó? Bueno, ayer no alcanzamos a subir la lectura, la copia, pero estuvimos hablando de lo hermoso que es cuando podemos confiar en el Señor como el mejor amigo. Él está en nuestro corazón y ve todo lo que necesitamos. Entonces aquí le otorgó a Kardama lo que él necesitaba en este momento de su vida, que es una buena esposa. Entonces debemos siempre estar abiertos a lo que el Señor considera mejor, lo que Él considere darnos, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a seguir entonces con este hermoso pasatiempo. El Señor ya le tenía la esposa también, la futura esposa, la hija de Swayambhuva Manu, una devota yogini muy avanzada espiritualmente, Devahuti. ¿Quién quiere empezar con el texto 31? Ella, ahí va. Dice 31. Mostrándote compasivo con todas las entidades vivientes, alcanzarás la autorrealización, garantizando a todos su seguridad. Ahí. Percibirás en mí todos los universos y tu propio ser, y a mí mismo en ti. Significado. Aquí se describe el sencillo proceso de autorrealización para todas las entidades vivientes. El primer principio a entender es que este mundo es producto de la voluntad suprema. Hay una identidad entre el mundo y el Señor Supremo. Los impersonalistas tergiversan esa identidad. Dicen que la verdad absoluta suprema pierde su existencia separada al transformarse en el universo. De este modo piensan que el Señor es el mundo y todo lo que hay en él. Esa idea de los impersonalistas es panteísmo, pues consideran que todo es el Señor. Los devotos personales del Señor lo consideran todo como propiedad del Señor Supremo. Cualquier cosa, todo lo que vemos, es la manifestación del Señor Supremo. Por esa razón, todo debe ocuparse en el servicio del Señor. Eso es unidad. La diferencia entre el impersonalista y el personalista es que el impersonalista no acepta la existencia separada del Señor, pero el personalista acepta al Señor. Entiende que el Señor, aunque se distribuye de muchas maneras, tiene su existencia personal separada. Esto se explica en el Bhagavad Gita. Yo me extiendo por todo el universo en mi forma impersonal. Todo reposa en mí, pero yo no estoy presente. Con respecto a esto, es muy ilustrativo el ejemplo del sol
y la luz del sol. El sol se extiende por todo el universo mediante su luz y todos los planetas reposan en esa luz del sol. Pero los planetas son todos diferentes del planeta Sol, aunque reposen en la luz del Sol, no se puede decir que también los planetas son el Sol. Tampoco es muy inteligente el supuesto panteísmo o impersonal de que todo es Dios. La postura correcta que el propio Señor explica es que nada puede existir sin Él. Y a pesar de ello, no es cierto que todo es Él. Él es distinto de todo. Además, aquí el Señor dice también, tú verás todo lo que hay en el mundo como no diferente de mí. Esto quiere decir que todo debe ser considerado un producto de la energía del Señor y que por lo tanto todo debe emplearse para servir al Señor. Cada uno debe utilizar su energía en su propio interés. Esa es la perfección de la energía. Para utilizar verdaderamente esa energía en nuestro propio provecho, debemos ser compasivos. La persona consciente de Krishna, el devoto del Señor, siempre es compasivo, no está satisfecho con ser devoto solamente él. Él trata de difundir el conocimiento del servicio devocional entre todos. Muchos devotos del Señor han tenido que correr muchos riesgos para difundir el servicio devocional del Señor entre la gente. Eso es lo que hay que hacer. Se dice que una persona que va al templo y adora al Señor con gran devoción, pero no manifiesta piedad por la gente ni respeta a los demás devotos, está en la categoría de devoto de tercera clase. El devoto de segunda clase es aquel que es misericordioso y compasivo con las almas caídas. Ese devoto siempre es consciente de su posición como sirviente eterno del Señor. Por lo tanto, hace amistad con los devotos del Señor, muestra compasión por la gente en general, enseñándoles el servicio devocional y se niega a cooperar o relacionarse con los no devotos. Mientras no muestre compasión por la gente en su servicio de devoción del Señor, será un devoto de tercera clase. El devoto de primera clase da a todos los seres vivientes la seguridad que no hay nada que temer en esta existencia material. Vivamos conscientes de Krishna y conquistemos la ignorancia de la existencia material. Aquí se indica que Kardama Muni recibió del Señor las instrucciones de ser muy compasivo y liberal en su vida familiar y de dar seguridad a la gente en su vida de renuncia. El sannyasi, aquel que está en la orden de vida de renuncia, tiene la misión de iluminar a la gente. Para hacerlo, debe viajar, yendo de casa en casa. El jefe de familia, bajo el hechizo de Maya, está absorto en sus asuntos familiares y olvida su relación con Krishna. Si muere en esa condición de olvido, como los gatos y los perros, su vida habrá sido inútil. Por lo tanto, el sannyasi tiene el deber de ir y despertar a las olvidadizas almas, iluminándolas acerca de su relación eterna con el Señor y ocuparlas en servicio devocional. El devoto debe ser misericordioso con las almas caídas y también debe liberarlas del temor dándoles seguridad. Cuando alguien se vuelve devoto del Señor, inmediatamente se convence de que el Señor le protege. El temor en persona teme al Señor. ¿Cómo puede afectar entonces al devoto? Liberar del temor a los hombres comunes es el mayor acto de caridad. El sannyasi, aquel que está en la orden de vida de renuncia, debe ir vagando de puerta en puerta, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país, por todo el mundo, viajando lo más lejos que pueda, iluminando a los jefes de familia en el proceso de conciencia de Krishna. La persona casada que ha sido iniciada por un sannyasi tiene el deber de propagar el proceso de conciencia de Krishna desde su hogar
posible. Debe invitar a su casa a sus amigos, vecinos y organizar clases acerca del proceso de conciencia de Krishna. Organizar una clase significa cantar el santo nombre de Krishna y hablar del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam. Hay una enorme cantidad de obras literarias para la difusión del proceso de conciencia de Krishna. Y todo jefe de familia tiene la obligación de aprender acerca de Krishna de labios de un maestro espiritual, Sanyasi. En el servicio del Señor hay una división del trabajo. El deber del casado es ganar dinero, pues el sanyasi no debe ganar dinero, sino depender por completo de los jefes de familia. El casado debe ganar dinero haciendo negocios o con su profesión y debe gastar como mínimo un 50% de sus ingresos en propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Puede gastar un 25% en su familia y el 25% restante debe ahorrarlo para posibles emergencias. Rupa Goswami dio ejemplo de esto, de modo que los devotos deben seguirlo. En realidad, ser uno con el Señor Supremo significa ser uno con el interés del Señor. Llegar a ser uno con el Señor Supremo no implica volverse tan grande como Él. Eso es imposible. La parte nunca es igual al todo. La entidad viviente siempre es una parte minúscula. Por lo tanto, su unidad con el Señor consiste en que tiene el mismo interés que el Señor. El Señor quiere que toda entidad viviente piense siempre en Él, sea su devota y le adore siempre. Esto se afirma claramente en el Bhagavad Gita. Man mana baba man bhakta. Krishna quiere que todos piensen en él siempre. Todos deben ofrecer reverencias a Krishna siempre. Esa es la voluntad del Señor Supremo. Y los devotos deben tratar de satisfacer su deseo. Como el Señor es ilimitado, su deseo también es ilimitado. No conoce barreras y por lo tanto el servicio del devoto también es ilimitado. En el mundo trascendental hay una competición ilimitada entre el Señor y el servidor. El Señor quiere satisfacer sus deseos ilimitadamente y el devoto también le sirve para satisfacer sus ilimitados deseos. La unidad entre los intereses del Señor y el devoto es ilimitada. Ujú, Muy bien. ujú. Sannyasi es el renunciante. Por ejemplo, los gurús que están casados son como Sannyasi, vanaprastas. Y aquí es el largo el significado y mucho punto muy importante. Ujú, Tal vez cuando es muy largo lo podemos leer por parte, pero aquí la definición real de la prédica es liberar del temor a los hombres comunes. Es el mayor acto de caridad. ujú, Entonces, esa definición de cómo relacionarnos es nuestra actividad principal en esta vida como misioneros de paz y de amor para los demás. Entonces, liberar del temor, ¿qué significa? Significa no forzar a las personas, ni crear culpas ni temores cuando damos el conocimiento, ujú, ni hablar tanto de la ofensa, cuidado esta ofensa, la otra. No es el movimiento de las ofensas tampoco. Es importante aprender sobre eso, de lo que no debemos hacer, pero sin crear una situación siempre de temor y de alerta, ¿no? Porque no hacer sentir a la persona como caídos o miserables. Me recuerdo un día estamos en el mercadito del Chorro haciendo el kirtan y vinieron a visitarnos
unas personas, unos devotos que habían sido devotos hace muchos años. Y uno decía, yo ahora vivo en Alaska y recuerdo, pero era todo sobre las ofensas, siempre había que tener miedo de lo que uno Ujú. hacía, entonces yo por eso también me alejé. Entonces nuestro deber es nosotros mismos despertar esa atracción natural por el Señor y lograr transmitir esa atracción para el Señor Supremo, porque si no, la persona dicen, pues ¿para qué voy a dejar mi vida tranquila para andar ahí sufriendo o que me estén todo el tiempo juzgando o haciéndome sentir mal? Por ejemplo, ¿cuáles son las frases donde parece que estamos predicando y no liberándonos liberar del temor? ¿Algún ejemplo? Del temor. Frases que le decimos a las personas y Ujú. no las liberamos del temor. Por ejemplo, no Ah, viniste, sí, te atrapó Maya, caíste por sí. ahí. Ese, por ejemplo, no Ujú. te libera no libera del Un temor a la persona. clásico. ¿Cómo es, O a Joan? ¿Qué veces, piensas? o a veces cuando corrigen a la persona, este, por algo en que van a la clase o algo así, y les dicen, no, 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 ahorita te explico, así no. O que llegan por primera vez y tratan de cubrirla a la persona, los hombros, la cabeza, ya los asustan, Tam- Sí, comen delante de la... si También, comen delante de la edad, también la cuando, persona es nueva. A ver, Joan. sí, también cuando llega alguien nuevo, en mi caso, afortunadamente me cuidaron mucho, pero cuando llega alguien nuevo y de volada ya se le quiere hablar así, de cosas muy profundas, muy profundas, así como que en una convivencia íntima que se le quiere hablar de cosas muy profundas, de no, la meta es llegar a Krishna loca y tener una relación con Krishna y la persona así como que, espérate, todavía estoy sacada de onda con todas estas formas. Ujú. Yo escuchando Guru Prasad Swami hace poquito, este, decía, no, lo primero es, bueno, que citaba Srila Prabhupada, que lo primero es hacerle ver a todas las personas nuestra condición, que es ser un alma espiritual. Después ya viene todo lo demás, porque incluso leyendo las 10 ofensas, pues, por ejemplo, está el punto de no predicar, no compartir las glorias del santo nombre a las personas, porque no todos están preparados para digerir. Exacto. Joan, Shri Raghunath. Hare Krishna. Haribol. Yo la verdad siempre quiero agradecerles porque ahí esta comunidad en Monterrey ha sido muy cuidada gracias a ustedes porque se requiere criterio para poder entender todo esto y muchas veces la gente se toma las cosas literarias y no pone el criterio antes, o bueno, el sentido común, que no es tan común a veces. Entonces, la verdad es de que sí se siente mucho la diferencia. Y la gente exactamente a veces sale espantada porque hay gente que ya con una lectura que les dieron, ya con eso bastó, ¿no? Para asustarse de por vida. Sí, en vez de liberarlo del temor, lo llenamos de temor. O cuando viene Sí. alguna chica y le decimos, mata, mata. Yo al comienzo decía, ¿a quién Madre quieren también. matar? ¿A quién quieren matar? O también hay que acostumbrarse a usar un lenguaje inclusivo, ¿no? Mata significa madre, pero hay que usar la palabra en español. O usar un lenguaje que... O a la niña le dicen mata también. De hecho, de entrada, con ustedes también he aprendido que no a todo mundo se le puede decir madre, porque pues, hay gente Ujú. que no lo es, no le gusta, o así, ¿no?
Entonces, pues, también el hecho de decirle a todo mundo Prabhu, pues no todo mundo es Prabhu, porque pues, si no están Mm. iniciados, no quiere decir que dominen sus sentidos, ¿verdad? Sí, Prabhu es algo muy elevado y le dicen Prabhu a cualquiera y no, no es así. O a veces cuando no Am- conoces el nombre de alguien, le dices madre o Prabhu, pero la persona tiene nombre o también se le puede Ujú. decir señor, señora o amigo, amiga. A mí me gusta también, muy típico. Amiga, amiga. A mí me han dicho que madre, cuando les dicen madre a las chicas que se sienten viejas. Ay, ¿por qué me dijo madre? Me siento vieja. Así, ¿no? Sí, Sri Raghunath Y ya con quería. eso bastó para espantarlas y que no regresen, pero eso es lo peligroso. Sí, Otra o cosa, cuando se la quiere taparle la cabeza, se le quiere poner algo encima, es medio extraño, ¿no? De hecho, al comienzo, cuando Srila Prabhupada estaba con sus hijas y hijos espirituales, él le decía Prabhu a ellos y a ellas, porque Prabhu también significa seguidor de Prabhupada. Están las cartas que decían Malati Prabhu, Janivi Prabhu, te decía Prabhu también a las devotas. Después él, como protección, como vio que los devotos son, bueno, ahí los brahmachari andaban muy cavernícolas, le dijo, díganle madres, porque así desarrollan respeto, porque si no estaban maltratando mucho a las devotas, usando las escrituras, etcétera. Pero no es una regla general que hay que decir madre o Prabhu a medio mundo. Sí, en India cuando no sabes el nombre del eléctrico, del plomero, del que mismo que son musulmanes, le dice Prabhu. Sí, todo. Entonces es mejor usar los términos sociales del lugar, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia, para no espantar. Entonces a veces sí, a veces la persona por equivocación entra a la cocina y la sacan volando o entra con zapato y la sacan la escoba en los templos. Pero bueno, más que nada es también el cómo transmitir el conocimiento sin hacer sentir a la persona que se van a ir a los patalas, al infierno o así, ¿no? Entonces es muy bonito acá la instrucción del Señor, como dice Srila Prabhupada. Aquí se indica que Kardama Muni recibió del Señor las instrucciones de ser muy compasivo y liberal en su vida familiar y de dar seguridad a la gente en su vida de renuncia. Ananda quiere decir algo. Ah, perdón, claro. Ananda Haribol. Haribol, madre, yo creo que también en donde se puede, pues, sentir un poco el tema de la culpa es en la transición al vegetarianismo, ¿no? Porque, pues, digo, estamos en un estado y en un país muy carnívoro y obviamente la transición al vegetarianismo, pues, es, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces, de pronto creo que ahí también pudiera ser como un ejemplo, este, en donde a lo mejor las personas pudieran sentir el tema de la culpa de chin, pues yo toda mi vida he comido carne, o sea, entonces ¿a dónde Claro. va a ir mi alma, no? Sí. No, y deja tú, hasta por el café te hacen sentir mal o por tomarte un té. Entonces, sí, Ananda, muchas gracias, es verdad. Hay que tener mucho sentido común, mucha compasión con, y empatía, ¿no? Con las personas, porque si no demostramos ser definitivamente devotos muy, muy neófitos, como dice, explica también el significado. Los devotos neófitos solo ven a Dios en el altar, en la deidad, y no se dan cuenta que está en todas las entidades vivientes, en todas las demás personas. No hay esa conexión. Y el devoto más elevado es el que ve esa conexión en todos, en todas las almas.
Entonces seguimos en nuestra etapa neófita sin poder liberar a la persona del temor, más bien los asustamos y no vuelven, salen corriendo o dicen estos son una bola de fanáticos, Ujú. que se Sí, a mí me preocupan pasó eso. mucho por la chancla, por el que la mano, que lávate la, o sea, así, ¿no? Y entiendo cuando llevamos muchos años de ashram, en mi caso, nos acostumbramos a una disciplina, entonces después toma su tiempo también adaptarnos a ser más normales en el trato, pero lo vemos también en el trato con la familia. Al comienzo, cuando tomamos este camino, después llegamos muy fanáticos con nuestros padres. Toda la cocina está contaminada. No quiero comer eso, yo me cocino. Y así, ¿no? Entonces también asustamos a la familia con esa actitud, fanática, ¿no? Mm. Este, también se genera como mucho miedo cuando se quiere hacer un cambio o una alternativa a la prédica. Ese es como, si no se hacen las cosas como se hacen en un templo o aquí, por ejemplo, en Bhakti Center, que se piensa mucho de acuerdo a las personas que vienen, este, como que entonces se siente que se están haciendo mal las cosas y se está haciendo una mala prédica. Entonces genera un temor de quien no tiene como mucha facilidad de hacer los cambios, ¿no? Del tiempo, lugar y circunstancia. O por ejemplo, con el tema de cómo se tienen a las deidades, el estándar que se tiene aquí, que no es igual al de tal ciudad o de tal país, o que se modifica se hace algo creativo como con los programas donde se incluye DJ Darshan y que es algo muy bueno, que está llamando la atención, pero hay quienes sienten que es algo. Que se está desvirtuando el Ah, marco. entonces empiezan a decir que es algo, una ofensa y empiezan a crearse un temor más que nada, son ejemplos, pero me refiero a que cuando se hace una modificación, empieza a haber un temor de alguien que no lo acepta y se empieza a propagar muy fácil Ujú. por, por no seguir un lineamiento que a veces como que dicen, así se hizo, así lo hizo Prabhupada y no se debe de modificar. Pero Prabhupada dio mucho el ejemplo del tiempo, lugar y circunstancia. Hasta hizo el mantra rock, el evento. Entonces, ahí los detalles son los que pueden modificarse, pero nada más los principios son los no negociables No para negociables quienes los toman los principios. votos. Para quienes toman los votos, Ujú. tomamos los votos. Sí, es importante ese, gracias Ananda Lakshman. También los que tomamos los votos es como son votos monásticos y no hay necesidad que todo el mundo tome estos votos, o sea, no Ujú. es obligatoria la iniciación. Es como se hablaba ahora en los cursos en Maya, por también. O sea, están Que los por monjes ejemplo, en la iglesia, toman sus, por ejemplo, como los católicos, otros caminos espirituales. Están los que hacen la vida más monástica, toman esos votos, pero la congregación puede seguir un voto o puede cantar, hacer su tiempo de meditación, regulándonos a segunda de su posibilidad, de su tiempo, y gradualmente si desea ir avanzando. Pero no es que hay esa discriminación. ¿Estás iniciado, no estás iniciado? ¿Cuál es tu guru? Ahora en el cuando curso te de inicias, discípulo, en el curso de discípulos se aclara mucho eso, por eso es importante ese curso, porque te explica que no hay incluso que marcar esa diferencia con los maestros espirituales, hacer propaganda de tal otro maestro, tiene que ser algo espontáneo, porque todos los maestros representan a Srila Prabhupada. Y no hay que forzar eso de que, si estás iniciado bien y si no, el eterno bhakta. No, es una mala cultura. No ujú, tiene nada de malo seguir como parte de la congregación sin tomar una iniciación, sin tomar así cierto tipo de votos. Es simplemente cada quien es muy valioso con su tiempo y circunstancia, con su vida espiritual.
Aquí como Antonio. Antonio cada vez que dice algo, dice, no quiero cometer una ofensa. Viene de la generación de las ofensas. Pero el maestro Mahatma nos decía, este no es el movimiento de las ofensas, es el movimiento del bhakti, no es que hay que siempre estar en eso. Y bueno, aquí Srila Prabhupada lo explica muy bien con esa instrucción que le da Krishna a su devoto gran yogi Kardama Muni. ¿Mm? Y si a veces en el fanatismo damos mucha énfasis en el té, en el café, en el ekadasi, pero son un pequeño detalle, no es, o sea, no es importante realmente enfocarse en eso, más que nada, como dice Joan, entender nuestra realidad, quiénes somos, por qué estamos aquí. Y Srila Prabhupada dio este ejemplo predicando a esta tribu de hippies que no estaban en su búsqueda, pero estaban realmente en la complacencia de su sentido. Pero él le pudo, como él es un verdadero sadhu, absorto en el Señor, le pudo transmitir como un espejo, así, transmitir Ujú. esa belleza de la vida espiritual, no el miedo. Incluso cuando los inició, ni le habló de los principios, le empezó a explicar después de los cuatro principios y a ellos les encantó igual. Como que le dijo, aquí se acabó la fiesta, la pachanga, ahora hay que tomar seriedad. Pero por la belleza como él le mostraba el camino espiritual, ellos, claro, no tuvieron ningún problema. Y por supuesto, a veces Srila Prabhupada en las escrituras nos instruye claramente y a veces de manera fuerte para que nos despertemos, pero pues nos prepara para también ser uno, para el reto es saber compartir este conocimiento liberando a las personas del temor y que se atraigan naturalmente a la vida espiritual, ¿no? Vean que es algo maravilloso, algo mucho más lindo de lo que están haciendo. Sí. Ya, Y sobre el temor de que los maestros, bueno, yo me he fijado de que los maestros espirituales y los predicadores, para que te quites el temor siempre es el concepto del cuerpo, que no somos el cuerpo y somos almas espirituales, para tener quitarse uno ese miedo, ¿no? Al momento de la muerte y pasar la prueba final, a eso se refiere, pienso yo. Sí. Ujú. Joan, ¿ibas a decir algo? sí, madre, nada más por último, como usted lo acaba de decir, que a veces Srila Prabhupada era sumamente contundente para que tuviéramos la línea bien clara, de hacia dónde seguir. Y ese es otro punto que a veces siento que hace que las personas sientan más temor en vez de ayudarles a disolverlo. Es que que a veces he notado, no seguido, gracias al ambiente que hay en Bhakti Center, pero que a veces algunos devotos, seguro incluyéndome de alguna manera, este, a veces tomamos las cosas literalmente de las escrituras o no las sabemos adaptar en nuestra vida cotidiana y compartimos eso con personas nuevas. Por ejemplo, el tema de las mujeres. Yo he escuchado varias veces así entre algún círculo que está ese pensamiento acerca de las mujeres, de la condición o ciertos puntos así medio delicados, que luego cuando lo leemos entre todos con la guía de ustedes que siguen a su maestro espiritual y pueden abordarlo, qué es lo que realmente se quiere dar a entender, este, ese tipo de cuestiones lo he notado en algunas personas y es como que siento que eso puede alejar a las personas nuevas que lo escuchan, no solamente a las personas nuevas, también supongo devotos o devotas que escuchan esos tipos de comentarios, pues como que solamente causa, ¿no? Sí, definitivamente hay temas muy controversiales que hay que entenderlo con esa apertura mental, entender que no somos el cuerpo
Y también, sí, estos temas del Srimad Bhagavatam son graduales, ¿verdad? Por eso decían los discípulos, primeros discípulos de Srila Prabhupada, decían que él le daba el conocimiento de a poco, como con una cucharita de bebé, de a poquito, ¿verdad? Porque así de impacto uno, pues sí, no. Y también lo que mencionaba Joan, sí, a veces usamos las escrituras, ¿verdad? Como usamos así las escrituras para apoyar nuestros anartas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay machismo, entonces dice, aquí dice las escrituras, la mujer es menos inteligente y esto y aquello. Pero vemos cuando los devotos son avanzados, mismo que sean brahmacharis, son muy caballeros y muy respetuosos. Yo lo veo mucho en devotos avanzados espiritualmente. Pero cuando somos neófitos todavía tenemos todo ese concepto del cuerpo, ¿no? Y tenemos esa tendencia a juzgar. Entonces sí es contaminante estudiar cuando más adelante Kapila Deva va a explicar eso, de que no todos los devotos son buena asociación, porque también tienen que superar, todos tenemos que superar muchas situaciones también de nuestro propio avance espiritual, nuestros apegos, nuestros traumas, etcétera. Ujú. Por eso, pues tenemos que... Sí, Raghunath, a ver. Yo creo que en algo coinciden mucho los maestros, bueno, Mahatma y Harinam Singh, de que no hay que usar la sabiduría de Dios como armas. Más bien, si estamos en un camino de compasión, es cultivar la compasión. Entonces, pues me tocó ahora que fue lo del Fest, convivir como con esas dos polaridades, esas dos personalidades. Y por ejemplo, el maestro Harinam, el Sikh, era de que lo llevé a un restaurante y quería ir hasta la cocina a abrazar al cocinero, gracias por cocinarme. Y así, o sea, como ese tipo de cosas y pues obviamente derriten el corazón, ¿verdad? Entonces, como que esos ejemplos también son de que, wow, o sea, te dejan un gran aprendizaje porque pues normalmente la gente no lo hacemos, ¿verdad? Sí, es verdad, porque a veces con ese tema del vegetarianismo y de la pureza y exageramos con ese cuidado y solo nos preocupamos de ver defecto, ofensa, ¿no? Que lo contaminado, no contaminado y olvidamos. Por eso se explica, el fanatismo nos hace olvidar la meta principal muchas veces. Ya, y gracias. Ya. Sí, Triadish, Haribol, ¿quieres leer, Prabhu? ¿Comentarios? Madre, el frío hizo sus estragos en este Oh, cuerpo material. te resfriaste, Prabhu. Sí, algo así como un virusito me tocó, me está doliendo la garganta. Ujú. Estoy disfrutando escuchando este tema tan importante de el trato a los devotos. Es verdad, eh, muchas axiomas se han tomado equivocadamente. ¿Y cuántas personas por un trato desfavorable o por una actitud ah, que no tiene nada que ver siquiera con las relaciones humanas, dentro de la filosofía como tal, hemos causado tanto conflicto que hemos apagado en sí ese pequeño deseo que tuvieron al principio de una vida espiritual y mejor se sintieron como cohibidos, atacados o señalados y eso mejor significó que definitivamente en esta vida no quieren saber más de los devotos. Algo terrible, ¿no? Mm.
leí alguna vez que decía que no hay perdón para aquel que es asesino del alma. Y aquellas personas que por emoción o ignorancia eh, no supimos o tener el trato adecuado para poder ser un apoyo en su vida espiritual. Eh, chusa, no sé cómo enmendar todos esos problemas. Por eso, como usted bien dice, ese tipo de trato ahora hay que ser tan cuidadoso, ¿no? Más sin entrar en dejarnos llevar, eh, ser estrictos nosotros mismos y ser muy compasivos con el resto, para que poco a poco vayan aceptando y adheriendo ciertas normas de conducta para su mejoramiento en su práctica. Muchas gracias, Triadishi, que te mejores, ¿eh? Bueno, seguramente te vas a mejorar pronto. Solo que Sí, cuando uno está así engripado, anda así un poco, ¿verdad? Muchas gracias. Y ay, se me fue que iba a decir. Hola, Krishna Rani. cerremos la puerta para que no se escape la idea. Haribol, Haribol, Madre Divya, Hare Krishna, reverencias, todas las Haribol, glorias a Shila Prabhupada, los maestros espirituales. Haribol. ¿todo Yo recién bien? me uní porque, sí, recién me uní porque Saki me mandó un mensajito en el momento oportuno el mensaje. Y me contó Bueno, sí, tengo como, más o menos como un poco más, bueno, un mes, 26, el deseo de participar de grupos de lectura en la semana del Bhagavad Gita, que tengo ya algunos meses, pero me interesaba otras escrituras y bueno, y ahora cuando estés aquí me escribió, sí, y así que ahí aproveché y me uní. Estaba escuchando lo qué que buena estaban onda, comentando Krishna recién Rani. ahorita. Ay, Sí, gracias. Y qué bueno, bueno. estaba escuchando lo que comentó recién, lo que estaba diciendo recién sobre ser exigente con uno mismo y compasivo con los demás. Pasa mucho eso en la práctica. Sí, ahí después te paso el link de donde estamos en la lectura. Ya, Y es un grupo muy inclusivo. Estamos nosotros, yogis y católicos, todo compatible. sí, claro. Entonces, bueno, Gracias. a ti, queridísima. Pues entonces sí, estamos en una parte muy bonita del tercer canto y vemos esas relaciones de matrimonio, por ejemplo, Kasyapa Muni con Diti, y también ahora estamos con Kardama Muni que va a casarse con Devahuti y dan ejemplo hermosísimo, nos da Srila Prabhupada de esos tratos del matrimonio, tratos sociales, y acá justamente estamos leyendo eso, ¿no? De la instrucción que da, estamos ahora en el tercer canto, capítulo 21, y en el texto 31 vemos que Krishna instruye a Kardama Muni de ser muy compasivo con todas las entidades vivientes. Instrucción de ser compasivo y liberal en la vida familiar, dar seguridad a la gente en su vida de renuncia. Entonces, por eso estamos hablando del tema de predicar sin crear temor a las personas. Muy bien, aquí tenemos todavía unos 10 minutos. También, bueno, Krishna Rani, ayer leímos lo hermoso que es cuando alguien se entrega al Señor y mismo les revela sus deseos.
Kardama Muni meditó 10.000 años y el Señor se le manifestó y él le dijo que él quería una esposa. Entonces, cuando uno le entrega al Señor sus deseos, Él da lo mejor, más de lo que uno puede esperar. Ese nivel de amistad, de entrega al Señor, trae muchas bendiciones. Pero bueno, vamos a seguir con el texto 32. ¿Alguien quiere leer o leo yo? Bueno, texto 32. Sahaham swam sakalaya tuadviryena mahamune tavakshetre devahutyam pranesya tattva samhitam. Oh gran sabio, además de tus 9 hijas, yo también me manifestaré por medio de tu esposa Devahuti en la forma de una porción plenaria. Instruiré a Devahuti en el sistema de filosofía que trata de los principios o categorías fundamentales. Significado. Aquí la palabra Swansa Kalaya indica que el Señor aparecería como Kapiladeva, el hijo de Devahuti y Kardama Muni. Él presentó por vez primera la filosofía Sankhya, que aquí recibe el nombre de Tattva Samhita. El Señor predijo a Kardama Muni que aparecería en la encarnación de Kapiladeva para propagar la filosofía Sankhya. La gente suele conocer la filosofía Sankhya que propagó otro Kapiladeva, pero esa filosofía Sankhya es diferente de la que el Señor expuso personalmente. Hay 2 clases de filosofía Sankhya. Una es la filosofía Sankhya atea y la otra es la filosofía Sankhya devocional. El Sankhya de Kapiladeva, el hijo de Devahuti, es una filosofía devocional. Hay diversas manifestaciones del Señor. Él es uno, pero se ha vuelto mucho. Él se divide en 2 tipos diferentes de expansiones, Kala y Vibhinamsa. La entidad viviente en general son expansiones Vibhinamsa y las ilimitadas expansiones de Vishnu Tattva como Vamana, Govinda, Narayan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva y Ananta reciben el nombre de Swansa Kala. Swansa se refiere a una expansión directa y Kala designa una expansión de la expansión del Señor original. Baladeva es una expansión de Krishna y de Baladeva se expande Sankarsana. De modo que Sankarsana es Kala, pero Baladeva es Swansa. Sin embargo, entre ellos no hay diferencia. Esto se explica muy bien en el Brahma Samhita 5.46. Diparchieva hi dasantaram abhyupetya. Con una vela podemos encender una segunda vela, con esta una tercera, luego una cuarta y así sucesivamente. Podemos encender miles de velas y ninguna de ellas es inferior a las demás en difundir luz. Todas las velas tienen pleno potencial luminoso, pero siempre podemos distinguir la primera vela de la segunda, de la tercera, de la cuarta, etc. De la misma manera, tampoco hay diferencia entre la expansión inmediata del Señor y su expansión secundaria. Esta consideración se aplica en los mismos términos de los nombres del Señor, como Él es absoluto, su nombre, su forma, su pasatiempo, sus cualidades y los enseres relacionados con Él. Todos tienen la misma potencia. En el mundo absoluto, el nombre Krishna es la representación sonora trascendental del Señor. No hay ninguna diferencia entre la potencia de sus cualidades, nombre, forma, etc. Si cantamos el nombre del Señor Hare Krishna, eso tiene tanta potencia como el Señor en persona. No hay diferencia potencial entre la forma del Señor que adoramos y la forma del Señor que está en el templo. No debemos pensar que estamos adorando un muñeco o una estatua del Señor. Aún así, otros consideran que es una estatua. Como en potencia no hay ninguna diferencia, obtenemos el mismo resultado adorando a la estatua del Señor que si adoramos al Señor en persona.
Esa es la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Entonces acá el Señor explica a Kardama Muni, él ya le tenía ya todo preparado. Además de la 9 hija, él se va a manifestar como porción plenaria. Y aquí entonces Srila Prabhupada nos da toda una explicación de los diferentes tipos de manifestaciones del Señor, que son diferentes e iguales a la vez. Fin de cuentas, todas tienen la misma característica y todas tienen las mismas cualidades, pero son al mismo tiempo diferentes. Esa es como la filosofía básica de nuestra escuela Vaishnava, que todo es uno y diferente a la vez. Nada pierde su identidad. Entonces el señor Kapila es uno con el Señor, pero también es diferente. Vamos a leer un texto más. ¿Qué pasó, Eder? ¿Mm? ¿Ya Sri Radhe quiere leer? ¿No? sea, sí, pero no he abierto el texto todavía, entonces Ah, Matilde. pues, Yo lo leo, madre. ¿quién? Yo, Samantha. Samantha. Ah, Samantha. Sí, cómo no. A ver, Claro, no importa si no leen el sánscrito, como ustedes quieran. bien, Texto tres. estamos en el 33. No, vamos a leer. Ah, sí, vamos a leer el 33, exacto. Ok. ¿Puedo comenzar desde la traducción? Claro que sí. Ujú. Maitreya continuó. Después de hablar así, el Kardama Muni, el señor que solamente se revela cuando los sentidos son conscientes de Krishna, se marchó de aquel lago, el Bindu Sarubara, en torno al cual fluía el río Sarasvati. Significado. En ese verso hay una palabra muy significativa. Aquí se dice que el Señor es Pratyak Aksaya. Él es imprescindible para los sentidos materiales y a pesar de ello puede ser visto. Esto parece contradictorio. Nuestros sentidos son materiales, entonces, ¿cómo podemos ver al Señor Supremo? Él recibe el nombre de Adoksaya, que significa que es invisible para los sentidos materiales. Aksaya significa conocimiento que se percibe con los sentidos materiales. El Señor no es un objeto que pueda ser entendido mediante las especulaciones de nuestros sentidos materiales y por ello también recibe el nombre de Ajita. Ay, creo que, no sé si se pronuncia así. Ayita. Ajita. Él conquistará, pero nadie puede conquistarle. Entonces, ¿qué significa? Que a pesar de todo se le puede ver. Se ha explicado que nadie puede escuchar el trascendental nombre de Krishna, nadie puede entender su forma trascendental y nadie puede asimilar sus pasatiempos trascendentales. No es posible. Entonces, ¿cómo es que se le puede ver y entender? Los sentidos de aquel que ha sido instruido en el servicio devocional y ofrece el servicio al Señor se purifican poco a poco de la contaminación material. Cuando los sentidos están purificados, esa persona puede ver, entender, escuchar. La purificación de los sentidos materiales y la percepción de la forma, el nombre y las cualidades trascendentales de Krishna se combinan juntos en una palabra, pratyakaya, que aquí aparece. Pratyakshaya. Ah, ok. Pratyakaya. Está bien. Aprenderé poco a poco. Ah, sí, sí. Siempre, siempre es bueno probar cosas nuevas, ¿no? Sí, claro. Ya, Akshaya. Entonces el sabio Maitreya continúa. Él está en ese relato, ¿no? El relato.
Entonces el Señor que se revela cuando los sentidos son conscientes de Krishna. Claro, porque si no estamos, ¿verdad, Samantha? Siempre cubiertos por esta ilusión, esta película. Claro, yo creo que, bueno, se me figura algo así como lo que habían comentado de cuando no tienes la vista física, que se te destapan absolutamente todos otros sentidos y otras percepciones que no ves a través de la vista, pero las puedes ver a través de tu interior, de tu ser, de tu alma. Siento que más o menos por ahí va esto a lo que se refiere. Cuando puedes verlo, entre comillas, a Krishna, sentirlo, entenderlo, pues es como ya entra dentro de tu ser y solamente como brotan esos pensamientos o esas ideas que ya van más alineadas. Sí, tal cual. Cuando se apagan los sentidos materiales, se empieza a despertar algo más profundo, más interior. Entonces, incluso entender que somos almas espirituales es difícil cuando estamos tan cubiertos, ¿verdad? Por esta ilusión. Después, más adelante, de Bajuti va a hablar de eso, de la película donde estamos. Describe que es igualito como cuando vas al cine y ves toda una historia y sufres, te ríes, te cae mal el director, el guionista, porque no esperabas eso, otra cosa. Y es algo que uno no tiene nada que ver, pero hasta se puede llorar, reír, experimentar muchas emociones. Y así es como estamos encantados en esta ilusión de este mundo, en ese peliculón que no tiene nada que ver en realidad con nuestro verdadero ser. Entonces, el proceso aquí que vamos a ver en este capítulo es justamente purificar los sentidos, de ahí vamos purificando la mente. Y cuando vamos purificando la mente, significa que también vamos purificando la conciencia, ¿no? Y ya al purificar la conciencia podemos conectarnos con Paramatma, es la forma del Señor que está en nuestra alma y que nos guía. Viste que también están en los dibujitos el angelito y el demonio que te hablan todo el tiempo, ¿no? Hay uno que te dice una cosa, otro que te dice otra, y esa presencia del Señor en cada entidad viviente, en el corazón de todos, es la guía ideal. Solo que si no purificamos los sentidos, no podemos conectarnos con Él, no podemos ni verlo, menos, ¿no? Bueno, Kardama Muni meditó miles de años, pero para poder ver al Señor tenemos que activar esa frecuencia trascendental. Es otra frecuencia mucho más alta, ¿no? Que va más allá de la dualidad de este mundo, de las preocupaciones, de los temores del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, muy lindo este texto que leíste, Samantha. Así es. Hay más comentarios, ya pues estamos sobre la hora ya por hoy. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces mañana, viernes, mañana también seguimos con esta lectura. Vemos cómo se va desarrollando todo el pasatiempo de Kardama y su relación tan especial con Devahuti y todo lo que viene. Entonces, muchas gracias. Hare Gracias. Krishna, Hare gracias. Krishna. Haribol, Antonio. Haribol, gracias. Haribol. Gracias, Haribol. Gracias. Bonito jueves. De Cristo. Hare Nos vemos al Krishna. rato.